Muy buenos días, mis amigos. Dios les bendice ricamente. Soy la reverenda Luz María Cabrera, ministra Unity, y deseo compartir con ustedes unas palabras de paz, unas palabras de conocimiento espiritual, unas palabras de luz que nos van a ayudar en este proceso en el que estamos a propósito del coronavirus. Entonces vamos a estar compartiendo con ustedes algunas citas bíblicas que nos van a apoyar en este proceso para cómo nosotros enfrentar la situación, cómo podemos nosotros convivir con nuestros seres queridos en casa, cómo podemos estar preparados y listos para salir a convivir allí fuera con todo lo que hay, con todas las cosas que están pasando en este tiempo, andando en paz, sin tener miedo, haciendo exactamente lo correcto. Es un tiempo precioso para ver entonces cuáles son las consecuencias que tiene el hombre o la mujer que confían en Dios. Y cuáles son las consecuencias que también tiene el hombre o la mujer que no está tan seguro de Dios y que actúa o vive de acuerdo a sus propias reglas. Veremos aquí en esta cita bíblica cómo en ambos casos Dios está en control, cómo en ambos casos Dios nos apoya, cómo en ambos casos Dios nos guarda, nos protege y nos da paz. Es una forma entonces de decirle a ustedes que no es que sea lo mismo el hombre justo, correcto, que hace lo que tiene que hacer y que camina delante de Dios, al hombre que hace lo que le parece, lo que su sentido le dice. No es que sean iguales, claro que no, pero sí hay una cosa que es la misma, y es que ambos somos hijos de Dios. Y si creemos esto, tenemos que saber que somos hijos de un Dios que es bien absoluto, omnipotente, omnipresente, omnisciente y que es todo lo bueno. Por lo tanto, usted y yo tenemos ese mismo ADN, somos naturalmente buenos. Y de hecho, estoy aquí citando el primer y segundo principio de Unity. Dios es el bien absoluto, el primero. Y luego tú y yo tenemos esa chispa de divinidad de Dios. Por tanto, somos sus hijos y creemos sinceramente que somos hijos de Dios. Siendo así, entonces, tanto el justo como no justo somos sus hijos. No hay forma de que nos puedan a nosotros quitar nuestro linaje, nuestra creación. No se puede, porque no importa lo que usted y yo hagamos, no importa si lo entiende o no lo entiende, usted y yo somos hijos del mismo Padre, hijos de Dios, por tanto somos familia. Y a la familia humana es a la que le está hoy afectando esta situación de virus que está recorriendo la tierra. Veremos aquí entonces cómo podemos nosotros, con esta palabra de conocimiento espiritual que recibiremos a través de Isaías 57, cómo podremos nosotros entonces afrontar lo que está pasando, vivir tranquilos, dando lo mejor de nosotros, tanto dentro de las casas o de los lugares donde tengamos que estar, así como cuando estamos fuera. Cómo podemos vivir vidas tranquilas, vidas en paz, cómo podremos descansar en Dios, confiando en que el bien infinito que es Dios se ha de manifestar siempre. No importa si eres bueno o malo, tú y yo somos hijos de Dios y a Dios, a ningún hijo de Dios se pierde. Nada se pierde porque Dios está en control de todo. Por tanto, si tú hoy no estás haciendo las cosas de una forma correcta, hoy presta atención para que tú escuches lo que pasa con nuestro Padre, Madre Dios, por amor. Lo que Él hace por ti y por mí por amor. Y la invitación que te hace, obviamente, es vuelve a casa. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a la verdad. Vuelve al conocimiento. Vuelve al estudio. Vuelve a la oración. Vuelve, mi hijo, a la conciencia de saber que no estás solo, sino que tienes todo el poder, porque tienes la presencia misma de Cristo, que es el Hijo de Dios que mora dentro de ti. Pues en esta cita bíblica de Isaías 57, vemos cómo nos habla del justo y luego nos habla del hombre que hace iniquidad. Y comienza diciendo que perece el justo, ese es el verso 1, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Quién es el justo? El justo es aquel que hace las cosas conforme a la normativa, conforme a los mandatos divinos. Es aquel que es imparcial, que hace la forma correctamente, que ejerce justicia.
Entonces nos dice que ese hombre o mujer que es justo, no es que no va a tener aflicción, va a tener aflicción, sí, claro que les va a tener, porque las aflicciones, como los retos, son escalones para ir escalando, para poder cada día nosotros ir avanzando en ese proceso espiritual. Quiere decir que entonces que tendremos aflicciones. De hecho, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas no tengan miedo, no temáis, porque yo he vencido al mundo. Cada vez que tenemos una aflicción y pasamos de la mano de Dios por ella y podemos vencerla, estamos entonces venciendo la tentación y estamos venciendo al mundo. El mundo, los errores, la cantidad de cosas que hay fuera que nos quiere detener, que nos quiere quitar la paz y que nos quiere quitar el gozo. Pues en ese primer verso vemos lo que nos dice con respecto a los justos. Que Jehová Dios, tu Dios y el mío, tu Padre y el mío, va a quitar la aflicción delante del justo. Sigue diciendo, verso 2, entrará en la paz. Oigan, entrará en la paz. Descansarán en sus lechos en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Repito, entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces nos sigue diciendo para los justos que entrarán en su cama. O sea, que dormirán tranquilo, que estarán en paz. Dice, entrarán en la paz, van a estar en un sentimiento de paz. No importa el torbellino o la tormenta que haya en medio de ellos, van a estar en paz. Y luego dice, y descansarán en sus lechos, en sus camas. Todos los que andan delante de Dios, estos son los que hacen la voluntad de Dios. Luego entonces comienza a hablar a partir del verso 3, hablar del hombre impío, habla del hombre que es idólatra, ahí lo menciona, el del hombre que es adúltero, del hombre o mujer, ¿verdad? Que se volvió una generación de gente rebelde. Les habla y les amonesta y les dice claramente que ellos van a ser derribados y que les reclama el hecho de que han puesto dioses delante de él, que no han seguido al Dios justo. Y luego entonces dice, no habré de castigar estas cosas. O sea, en otra palabra y en otra forma de decirlo, Jehová Dios no te castiga, Dios no castiga a nadie. Ahora, los hechos que tú haces tienen una consecuencia y ese es el pago por el pecado. Tienes que vivir las consecuencias de las causas que pusiste en movimiento en algún tiempo. Entonces, pero tu Dios te ama igual y te espera igual y quiere lo mejor para ti. Ahora bien, como somos hechos, creados con libre albedrío, podemos elegir entre una cosa u otra. Cuando tú eliges no seguir a Dios, no caminar delante de Dios, cuando eliges no cumplir con la justicia y los mandatos divinos, sino que quieres hacer tu propia voluntad, entonces entra en ti, pones en cadena, pones en movimiento una ley que es la de causa y efecto. Entonces cuando haces algo que es inadecuado, vas a tener que darte cuenta que en algún momento las consecuencias van a llegar a ti, porque las consecuencias siempre te alcanzan. Por gracia, el Dios Todopoderoso, tu papá y el mío, permite que siempre sea un poco más bajo, que pagues menos de lo que debías, pero siempre las consecuencias van a llegar. Entonces vemos aquí cómo él habla de esas personas que hacen la cosa incorrecta y le dicen, no habré yo de castigarlo. El castigo, entiendan que no es que es un castigo per se, sino que simplemente van a tener que cumplir con las consecuencias de esas cosas que pusieron en movimiento en algún momento. Luego que les habla a ellos y les sigue reclamando que ellos hicieron lo malo delante de él, entonces comienza y dice, cuando clames, que te libren tus ídolos, porque habla de que no sigamos ídolos. ¿Y cuáles son los ídolos que muchas veces seguimos nosotros? No son necesariamente personas, obviamente, no son cosas negativas en cuanto a hechicería o cosas malas, no. Los ídolos muchas veces son el dinero, muchas veces son las posesiones, cosas materiales, muchas veces son el poder, las influencias, y nosotros nos volvemos adictos a eso, a que solamente queremos eso. Entonces nos olvidamos de Dios y vivimos de forma natural a través de nuestros 5 sentidos. Y entonces esto es lo que Él está llamando la atención. Entonces sigue diciendo, cuando clames que te libren tus ídolos, voy en el verso 13, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía, vuelve de nuevo acá, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. En otras palabras, si tú y yo confiamos en Dios, tendremos la tierra por heredad. ¿Qué significa? Que estaremos en paz.
La tierra no es más que manifestación, la tierra no es más que la paz que tú y yo sentimos, producto de vivir tranquilos, confiando en Dios. Es que en esta tierra donde tú estás ahora, tú vas a sentir dentro y fuera todo lo bueno que es Dios, que tú tendrás eso para ti, que será de tu provecho, que no tendrás sufrimiento ni tribulación por las cosas. Entonces sigue diciendo luego que para ese hombre, ¿verdad? Y dirá, ese hombre que ha confiado en Jehová, y dirá, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. En otras palabras, ese hombre va a decir, allanen, quiten los tropiezos, y se van a quitar de delante del pueblo, de delante de él, de delante de su familia, de su generación. Dice entonces el verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito entonces en esas personas que son humildes de corazón, que siguen las reglas, que son gente devotas, que pasan aflicción pero que confían. Luego sigue diciendo, verso 16, porque, y aquí viene la parte donde yo le decía que aunque usted y yo hagamos inequidad, tenemos un papá que es un papá de ambos, tanto del bueno como del no tan bueno, y entonces igual Él viene en nuestro auxilio. Fíjense lo que dice, para los que no hacemos la cosa correctamente, dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. En otra palabra, a ustedes que han hecho lo incorrecto, que no han seguido las reglas, que no siguen mi mandato, que han puesto a Dios delante de mí, yo les digo, confíen en mí. Confíen en mí, porque yo, dice Jehová Dios, verso 16, no contenderé para siempre con ustedes, ni me enojaré para siempre. O sea, está hablando de una redención, está hablando de un perdón. Está diciendo que aún con tu camino incorrecto, que aún habiendo tú hecho cosas incorrectas, Él te dice, mas yo aún, tú haces lo incorrecto, no contenderé por siempre contigo. No voy a estar siempre enojado, no. Dice, por la iniquidad de su codicia, yo me enojé. Explica por qué se enojó. Y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió reverde por el camino de su corazón. Sigue hablando de este hombre o mujer que han hecho, que hemos hecho lo incorrecto. Dice por qué se enojó. Se enojó porque vio mucha codicia, mucho egoísmo, un afán, y lo tenemos todo, amigos. Eso es parte de nuestra propia vida. Es una lucha titánica por hacer las cosas de forma correcta, porque de verdad que todos queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces nos dice claramente, por la iniquidad de ellos, por esa codicia que tenían, yo me enojé y yo lo herí. Entonces, ¿por qué usted y yo muchas veces las cosas nos salen mal? ¿Por qué recibimos herida? ¿Por qué recibimos situaciones que son al revés, quizá las que deseamos ver? Pues por lo mismo, porque nosotros hemos contendido con Dios, porque no hemos hecho lo correcto, porque hemos sido egoístas, porque hemos querido vivir de acuerdo a nosotros y que los demás pase con ellos lo que sea. Entonces eso es lo que Dios no quiere, eso es lo que Dios realmente dice que no desea y que no tolera. Entonces dice, por eso lo herí. Así que amiga y amigo, usted y a mí, que nos pasan cosas a veces que no nos gustan, entendamos que es que hemos pecado, hemos errado, hemos hecho cosas que no son la correcta, hemos puesto causa y movimiento que obviamente va a traernos consecuencias. Pero sigue diciendo que yo conozco sus caminos, lo he visto sus caminos, verso 18. Pero, y aquí viene la bondad infinita de Dios, su gracia, dice, pero le sanaré y le pastorearé y daré consuelo a él y a sus enlutados. Vamos a tomar aquí, porque aquí estoy terminando. ¿Qué va a pasar entonces con ese hombre, sea el justo o sea el injusto, pero sobre todo con el que es injusto? Ya lo que dice. He visto sus caminos, son rebeldes, pero son mis hijos. Pero le sanaré. Número 1, amiga amigo que me escucha, usted será sanado. Arriba le decía que confiemos en Dios. Confíe en Dios. Detenga su momento, reflexione en este tiempo. Ahora estamos aquí todos encerrados, un tiempo hermoso para dar lo mejor de nosotros. Vayamos al corazón, pongámonos a cuenta con Dios, vamos a confiar en Él, entreguemos lo que debamos entregar, confiemos en que Él va a hacer las cosas que sean mejor para todos nosotros. Sepamos que esto va a pasar y que saldremos fuera
transformados, bendecidos, renovados, llenos de su gracia y de su poder. Entonces, ¿qué nos dice? Número uno, quiero que lo vayan contando. Número uno, yo le sanaré. No estaremos siempre enfermos, no estaremos siempre heridos, no estaremos siempre tristes. Él nos sanará. Número dos, les pastorearé. O sea, Él nos va a guiar todo el camino. Obviamente, tú tienes que confiar en Él y dejar que Él lo haga. Tienes que permitir que Él abra el camino, que Él abra las puertas, que Él te lleve al lugar donde tú tienes que ir, que te indique cómo hacerlo, cuándo sentarte, cuándo pararte, cuándo callar, cuándo hablar. Tienes que ponerte a cuenta con Él. Dice, yo le pastorearé, o sea, yo le voy a guiar todo el camino. Tercero, dice, le daré consuelo a Él y a sus enlutados. ¿Qué significa? Que nos va a consolar. Que si estamos tristes y llorosos, Él va a secar nuestras lágrimas. Él nos dará consuelo a nosotros y también a los enlutados. ¿Que a quiénes son? A las personas que están a nuestro alrededor, que también han sufrido pérdida, que están en dolor, que están en angustia. Pero cuarto, después de ese tres, viene el cuarto y dice, y voy acá, y produciré frutos de labios. Y produciré frutos de labios. ¿Qué significa? Que Él va a producir en nosotros fruto positivo para que hablemos la palabra de verdad, para que demos sanidad a otros, para que demos paz a otros. Va a producir frutos de labios. Vamos a pronunciar palabras de bendición, palabras de paz, palabras de vida. Entonces nuestra boca se va a abrir y como vamos a estar siendo sanados y pastoreados por Él y también vamos a estar siendo consolados, vamos a tener la capacidad de poder hablar la palabra de verdad. ¿Qué hablaremos? Palabra de bendición y no de maldición. ¿Qué hablaremos? Palabra de paz y no de guerra o de contienda o de tormenta. ¿Qué hablaremos? Hablaremos palabra de vida y no de muerte. Hablaremos palabra de salud y no de enfermedad. Hablaremos palabra de riqueza, de abundancia y no de escasez o de pobreza. Eso vamos a hablar. Entonces, número uno, seremos sanados. Número dos, seremos pastoreados. Número tres, recibiremos consuelo. Y número cuatro, produciremos frutos de labios. Finaliza diciendo, paz al que está lejos. Va a dar paz al que está lejos y paz al que está cerca. Yo los sanaré. Y cuando en la Biblia se repite un término más de una vez, 2 o 3 veces, es que Jehová Dios está determinado a hacerlo y lo va a hacer. Yo los sanaré. Entonces nos manda de nuevo a entender esto. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Quiénes? Los impíos. Son los que no pueden estarse quietos. Son como agua en tempestad. ¿Qué nos dice? Nos manda a aquietarnos, a confiar en esto y a aquietarnos. Porque dice, y para los impíos, y es el verso final, no hay paz, dice Jehová Dios. Para los impíos no hay paz, dice Jehová Dios. ¿Para quién hay paz? Para que podamos calmarnos, comprender que hemos pecado, que hemos hecho cosas que no han sido correctas, pero que aquí Él nos dice, confiad en mí. Este es un tiempo de confiar en Dios. Este es un tiempo de dejar los temores y los miedos. Este es un tiempo de reconocer las cosas que hemos hecho incorrectamente y de confiar en Dios y de calmarnos. Vamos a calmarnos. Un tiempo para calmarnos, para quietarnos. Y entonces allí dice Jehová Dios, conozco tu camino. Yo sé que no lo has hecho bien. Yo sé que eres una generación que simplemente eres rebelde. Ahora, por ser mi hijo, por ser mi hija, y tú reconocer eso, yo te sanaré. Yo te pastorearé. Yo te daré consuelo a ti y a tus enlutados. Y produciré frutos en tu boca para que hable la palabra. Daré paz al que está lejos y paz al que está cerca. Lejos de ti o cerca de ti y en ti. Yo los sanaré. Y esta es la buena nueva que quiero compartir con ustedes. No importa lo que esté pasando en nuestra vida, confiemos en Dios. Tratemos en todo lo posible obrar justamente, hacer justicia, hacer lo correcto. Pero sepamos que si caemos no pasa nada. Si reconocemos que somos hijos de Dios, nos calmamos y nos vamos a cuenta con Él, esta cita bíblica se va a hacer vida en nuestras vidas. Y podremos ser bendecidos, vivir en paz y salir de todo este proceso de COVID en tranquilidad, en gozo, en vida abundante y con un corazón listo, preparado para servir y para dar lo mejor de cada uno. Dios nos bendice ricamente. Si escuchamos estas cosas, podemos entenderlas y podemos practicarlas. Tengan todos un feliz resto del día.